This episode is brought to you by Espolón Tequila. Slow, sticky, snoozy. They call these the dog days of summer. But Espolón? They don't do boring. Welcome to the Marg Days. Espolón Tequila. 100% blue Weber agave, born to shake up your summer. Just add lime, agave, and a little attitude. Visit espolontequila.com. Espolón Tequila, 40% alcohol, volume 80 proof. Copyright 2025 Campari America, New York, New York. Drink responsibly. This episode is brought to you by The Farmer's Dog, a service that delivers gently cooked, freshly made pet food straight to your door. Each balanced recipe is developed by board-certified nutritionists and clinically proven to support healthy aging. The Farmer's Dog, guided by science, driven by love. New customer? Get 50% off your first box at thefarmersdog.com/Spotify. Plus, you get free shipping. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Imagina esto, estás en medio de una tormenta y no importa cuánto trates de avanzar, el viento y la lluvia parecen empujarte hacia atrás. Te sientes agotado, sin fuerzas, preguntándote cómo saldrás de esta. Quizá esa tormenta no sea literal, pero la estás viviendo en tu vida. Un problema familiar que no se resuelve, una situación difícil en el trabajo, o tal vez una enfermedad que ha cambiado tu vida por completo. Has orado, has esperado, pero el miedo sigue presente, como una nube oscura que no se disipa. Ahora, imagina que justo en el momento en que crees que no puedes más, alguien te extiende la mano. Esa mano es la de Dios. Tal vez no la veas de inmediato, pero está ahí. A lo largo de la historia, muchos han sentido lo mismo que tú: agotamiento, desesperación, incertidumbre. Y hoy quiero contarte 5 historias poderosas de la Biblia, donde personas que también estaban al borde del abismo decidieron confiar en Dios. Y lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Estas historias no solo nos enseñan que Dios nunca nos abandona, sino que cuando elegimos confiar en Él, incluso en los momentos más oscuros, milagros suceden. Desde mares que se abren hasta gigantes que caen, la fe siempre fue la clave. Porque no importa cuán grande sea tu problema, Dios es mucho más grande. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que vas a escuchar no son solo historias antiguas, son lecciones vivas que pueden transformar la manera en que enfrentas tus desafíos. Tal vez esa respuesta que has estado buscando está más cerca de lo que crees, y el primer paso es decidir confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Te aseguro que no te arrepentirás. Antes de continuar, por favor, asegúrate de que ya estás suscrito al canal. Estar suscrito al canal asegurará que no te pierdas ningún video. Y esto es muy importante para que sigas escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios por hacer esto. Ahora continuemos. Número 1. El rey Ezequías y la cura milagrosa. Cuando orar con fe cambia el destino. Imagina esto. Recibes un diagnóstico devastador. Algo terminal, sin esperanza de recuperación. Todos a tu alrededor creen que no hay nada más que hacer. ¿Cómo reaccionarías? Esa era la situación del rey Ezequías, quien de repente se enfrentó a su propia mortalidad. Recibió un mensaje directo de Dios de que su vida estaba llegando a su fin. Pero lo que sucede a continuación es uno de los relatos más poderosos de cómo la oración ferviente y la fe inquebrantable pueden cambiar incluso lo imposible. Ezequías fue uno de los pocos reyes de Judá que agradó a Dios. Era conocido por su compromiso en restaurar la adoración al Señor,
eliminando ídolos y trayendo al pueblo de vuelta a la verdadera adoración. Lideró un período de renovación espiritual en Judá y fue bendecido por Dios por su fidelidad. Pero, a pesar de ser un hombre de Dios, no estaba inmune a las dificultades de la vida, y en un momento de su vida, Ezequías enfrentó una de las mayores crisis, una enfermedad terminal. La historia de Ezequías está registrada en 2 Reyes 20. El rey se enfermó gravemente, al punto de estar al borde de la muerte. El profeta Isaías, quien era un portavoz de Dios, fue hasta Ezequías con un mensaje directo. Así dice el Señor, pon en orden tu casa, porque morirás, no te recuperarás. 2 Reyes 21. Ahora, piensa en esta situación. Ezequías no solo estaba enfermo, sino que recibió una palabra directa de Dios de que su vida estaba a punto de terminar. Para muchos, esto podría haber sido el final. Después de todo, cuando Dios dice algo, ¿quién podría contradecirlo? Pero lo que sucede a continuación es donde aprendemos una de las mayores lecciones sobre fe, oración y la misericordia de Dios. Cuando Ezequías escuchó el mensaje de Isaías, podría haber aceptado su destino, resignándose y esperando la muerte. Pero en lugar de eso, tomó una actitud que cambia completamente el rumbo de la historia. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. La Biblia describe que él oró con gran fervor, diciendo: «Recuerda, Señor, cómo te he servido con fidelidad y con devoción sincera, haciendo lo que tú apruebas». Ezequías lloró amargamente. 2 Reyes 20, 2-3. Esta oración revela algo muy importante. Ezequías no estaba simplemente aceptando su destino sin luchar. Él sabía que Dios es misericordioso y que la oración tiene poder. Buscó al Señor con sinceridad, pidiendo que Dios considerara su vida, su devoción y le diera más tiempo. Este es un punto crucial para nosotros. Muchas veces, cuando enfrentamos momentos difíciles, crisis de salud, problemas financieros o emocionales, nuestra primera reacción puede ser el desespero o la aceptación pasiva. Pero Ezequías nos enseña la importancia de orar con fervor, de llevar nuestra situación a Dios, de abrir nuestro corazón y buscar su misericordia, incluso cuando la situación parece imposible. Lo más increíble de esta historia es lo rápido que Dios respondió a la oración de Ezequías. Mientras Isaías aún estaba saliendo del palacio, antes incluso de salir completamente, Dios le habló nuevamente y le mandó regresar para dar un nuevo mensaje a Ezequías. Dios dijo: «Vuelve y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de tu padre David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te sanaré. En 3 días subirás al templo del Señor, añadiré 15 años a tu vida, y te libraré de las manos del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David». 2 Reyes 20, 5-6. Dios escuchó la oración de Ezequías y cambió su destino. No solo sanó a Ezequías, sino que también le dio 15 años más de vida. Esto nos muestra que Dios ve nuestras lágrimas, escucha nuestras oraciones y en su misericordia puede cambiar incluso lo que parecía ser el fin. Además, Dios no solo prometió cura, sino también protección. Garantizó que liberaría a Judá de los enemigos y protegería la ciudad. La misericordia de Dios va más allá de lo que pedimos. Él nos bendice con más de lo que podemos imaginar. Ezequías, aún atónito con la noticia de su cura, pidió una señal de confirmación de que Dios realmente lo curaría y que estaría de pie en 3 días. Y Dios, en su bondad, dio a Ezequías una señal sobrenatural. Isaías preguntó a Ezequías si quisiera que la sombra del sol avanzara o retrocediera 10 grados en el reloj de sol de Acaz, un tipo de reloj usado en aquella época para medir el tiempo por la sombra. Ezequías pidió que la sombra retrocediera 10 grados.
algo que naturalmente sería imposible. 2 Reyes 28-11. Dios realizó esa señal, haciendo que la sombra retrocediera, confirmando el milagro. Esta señal fue un testimonio claro de que Dios no solo tiene poder sobre la vida y la muerte, sino también sobre el tiempo y el universo. Dios mostró a Ezequías que Él es soberano sobre todas las cosas. Ahora, traigamos esta poderosa historia a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la cura milagrosa de Ezequías a nuestras propias vidas? 1. Nunca subestimes el poder de la oración. La primera, y quizás la lección más importante que podemos aprender de esta historia, es el poder de la oración. Incluso cuando Ezequías recibió un diagnóstico devastador, eligió orar fervientemente. Sabía que la oración tiene el poder de mover el corazón de Dios. En nuestra vida, esto significa que, en lugar de aceptar pasivamente las situaciones difíciles, debemos volvernos a Dios en oración. Dios escucha nuestras oraciones, Él ve nuestras lágrimas, así como vio las de Ezequías. Cuando estamos enfrentando una crisis de salud, problemas financieros o cualquier otra situación imposible, debemos hacer como Ezequías, volver nuestro rostro hacia la pared y buscar a Dios con sinceridad y fe. 2. Dios responde al corazón sincero. Ezequías no hizo una oración superficial, oró con todo su corazón, recordándole a Dios su devoción y fidelidad. Esto nos enseña que Dios responde a oraciones sinceras. Él no está interesado en palabras bonitas, sino en un corazón que busca su voluntad de verdad. Si estás pasando por un momento difícil, lleva eso a Dios con sinceridad. Abre tu corazón, confía en Él y sabe que Él ve tu dolor. Dios es un Padre amoroso que se preocupa por los detalles de nuestra vida. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation, plus advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions. And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Tercero, Dios puede cambiar el destino. Tal vez estás enfrentando una situación que parece imposible. Puede ser un diagnóstico médico que los médicos dijeron que no tiene cura, o una crisis familiar que parece irreparable. La historia de Ezequías nos recuerda que Dios tiene el poder de cambiar incluso lo que parece final. Él es el Dios de lo imposible. Si puede añadir años a la vida de Ezequías, también puede cambiar tu situación, sea cual sea. Nunca pierdas la esperanza. Incluso cuando todo parece perdido, recuerda que Dios tiene el control de todas las cosas y que, cuando Él decide actuar, todo puede cambiar.
cuarta, confía en el tiempo y la soberanía de Dios. Dios le dio a Ezequías no solo 15 años más de vida, sino también una señal de que él estaba en control del tiempo y del destino. Esto nos enseña que Dios es soberano sobre el tiempo. Muchas veces somos impacientes y queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo. Pero Dios tiene su tiempo perfecto para cada cosa y podemos confiar en Él. Si estás esperando una respuesta de Dios o un milagro en tu vida, sabe que Dios está en control del tiempo y de las circunstancias. Él es fiel y actuará en el momento adecuado. La historia de Ezequías y su cura milagrosa es un testimonio poderoso del amor, la misericordia y el poder de Dios. Incluso cuando el diagnóstico parecía final, Ezequías nos muestra que la oración ferviente puede cambiar el curso de nuestras vidas. Él no aceptó el destino sin luchar, sino que buscó a Dios con todo su corazón, y Dios respondió con gracia y poder. Si estás enfrentando una situación difícil hoy, recuerda esta historia. Ora a Dios con fe, sabiendo que Él escucha tus oraciones. Confía en su misericordia, sabiendo que Él ve tus lágrimas y sabe que, así como Dios cambió el destino de Ezequías, Él también puede cambiar tu historia. Dios es fiel y siempre tiene lo mejor para aquellos que confían en Él. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti. Gloria a Dios por esta declaración de fe. Que la confianza en Dios rebose en tu vida y en la de tu familia. Y ahora, descubramos juntos cómo la fe puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Hagámoslo. Número 2. La viuda de Sarepta. Cuando confiar en Dios, garantiza su provisión. Ahora imagina lo siguiente: te encuentras en una situación extremadamente difícil. Lo has intentado todo, pero las cosas no mejoran. Tu recurso más preciado se está agotando y sientes que no hay salida. ¿Qué harías? Esta era exactamente la situación de la viuda de Sarepta, una mujer que estaba al límite de sus fuerzas y recursos. Pero en medio de una terrible crisis, decidió confiar en Dios. Y lo que sucedió a continuación fue uno de los milagros de provisión más increíbles de la Biblia. La historia de la viuda de Sarepta comienza en medio de un período de gran crisis. El profeta Elías había declarado, por orden de Dios, que no llovería en Israel durante 3 años, como consecuencia del pecado y la idolatría del pueblo. Primero Reyes 17:1. Esta sequía trajo una terrible hambruna sobre la tierra, pues sin lluvia no había cosecha, y el pueblo empezaba a pasar grandes necesidades. Al principio Elías, obediente a las instrucciones de Dios, se mantenía gracias a los cuervos que le llevaban comida mientras se escondía cerca de un arroyo. Pero con el tiempo, incluso el arroyo se secó. Ahora piensa en eso. Incluso el profeta de Dios enfrentaba dificultades. Esto nos enseña una lección importante desde el principio. Incluso los que siguen a Dios de cerca pueden experimentar tiempos de escasez y dificultad. Sin embargo, la historia no termina ahí. Dios siempre tiene un plan para cuidar de sus hijos. Con el arroyo seco, Dios da a Elías una nueva dirección. Le dice: ve enseguida a Sarepta de Sidón y quédate allí. He ordenado a una viuda de ese lugar que te mantenga. Primera Reyes 17:9. Aquí hay algo interesante. Dios no envió a Elías a la casa de un hombre rico o a un lugar de abundancia. Envió a Elías a casa de una viuda, una de las personas más vulnerables de aquella sociedad, especialmente en tiempos de crisis. Cuando Elías llegó a Sarepta, se encontró con la viuda. Estaba recogiendo unos palos, probablemente para encender un fuego y preparar una última comida para ella y su hijo. Elías la llama y le hace una petición sorprendente: tráeme agua en un cántaro para que beba. Primera Reyes 17:10.
Ya era una petición atrevida, teniendo en cuenta que el agua empezaba a escasear a causa de la sequía. Pero Elías fue más allá. Mientras la mujer iba a buscar el agua, le hizo otra petición. Tráele también un trozo de pan. Primera de Reyes 17:11. Ahora imagina la situación de la viuda. Estaba totalmente desesperada. Al oír la petición de Elías, ella responde con una frase que revela su realidad. Juro por el nombre del Señor, tu Dios, que no tengo un pedazo de pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Estoy recogiendo 2 varas para llevarlas a casa y preparar una comida para mí y para mi hijo, para que la comamos y luego muramos. Primera de Reyes 17:12. Aquí vemos la desesperación de esta mujer. Estaba preparando lo que sería, a sus ojos, su última comida. No veía esperanza más allá de ese momento. Todo lo que tenía era un poco de harina y un poco de aceite. Y después de eso, ella creía que el final estaba cerca. La petición de Elías parecía insensible a primera vista, pero Dios le guiaba. Dijo a la viuda: no tengas miedo, vete a casa y haz lo que dices, pero primero hazme una pequeña hogaza de pan de lo que tienes, y luego haz algo para ti y para tu hijo. Primera Crónica de los Reyes 17:13. Parecía una petición difícil, ¿verdad? Elías le estaba pidiendo que diera a Dios, a través de él, lo que le quedaba de su sustento. Pero Elías no se detuvo ahí. Le dio una promesa directamente de Dios. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, y el aceite de la botella no se secará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera de Reyes 17:14. Aquí estaba la verdadera prueba de fe para la viuda. Tuvo que decidir si confiaba en la promesa de Dios que le fue dada a través de Elías, o si se aferraba a lo que consideraba su último recurso. Esta viuda estaba en una encrucijada. Podría haber ignorado a Elías, haber guardado la poca comida que tenía y haber comido con su hijo, esperando lo peor. Pero en lugar de eso, eligió confiar en la palabra de Dios. Creyó que Dios podía proveer para ella de forma milagrosa, incluso cuando todo a su alrededor decía lo contrario. Se fue a casa, hizo pan para Elías primero y luego lo hizo para ella y para su hijo. ¿Y qué sucedió? Comenzó el milagro. La Biblia nos dice que la harina de la tinaja no se acabó y el aceite de la botella no se secó, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Primera Reyes 17:16. Día tras día, Dios siguió proveyendo a la viuda, a su hijo y a Elías durante toda la sequía. Esta historia nos enseña una profunda lección sobre la provisión de Dios. Incluso cuando nuestros recursos son escasos, Dios es capaz de multiplicar lo poco que tenemos. Pero esta multiplicación solo se produce cuando damos el paso de la fe y entregamos a Dios lo que tenemos, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades. Ahora llevemos esta historia a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esta lección de la viuda de Sarepta a nuestra vida cotidiana? He aquí algunas lecciones prácticas y poderosas que podemos extraer de esta historia. Primero, la provisión de Dios a menudo llega a través de pruebas de fe. La viuda de Sarepta estaba en un momento de desesperación, prácticamente no tenía nada, y sin embargo, Dios le pidió que diera lo poco que tenía. Esto nos enseña que Dios a menudo nos pide que confiemos en Él antes de que veamos la provisión. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me, and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought.
I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. Meet the computer you can talk to. With Copilot on Windows, working, creating, and collaborating is as easy as talking. Got writer's block? Share your screen with Copilot Vision to help spark inspiration, and use Copilot Voice to have a conversation and brainstorm ideas. Or maybe you need some tech help. With Copilot Vision, Copilot sees what you see. Let Copilot talk you through step-by-step guidance so you can master new apps, games, and skills faster. Try now at windows.com/Copilot. Puede pedirnos que demos un paso de fe, ya sea en nuestras finanzas, nuestro tiempo o nuestras relaciones, incluso cuando sentimos que no tenemos mucho que ofrecer. En nuestras vidas, esto puede significar confiar en Dios con lo poco que tenemos. Tal vez estés atravesando dificultades económicas y el miedo a no tener lo suficiente es real. Pero la historia de la viuda nos enseña que cuando ponemos lo que tenemos en manos de Dios, Él es capaz de multiplicarlo. 2. La obediencia a Dios trae provisión. La viuda eligió obedecer la palabra de Dios, incluso cuando parecía ilógico. No tenía más garantía que la promesa de Elías, pero al obedecer, experimentó el milagro de la provisión diaria. Esto nos recuerda que la obediencia a Dios abre la puerta a sus bendiciones. A veces Dios nos pide que hagamos algo que parece difícil o arriesgado, pero es en ese paso de obediencia que el milagro comienza a suceder. Si Dios te llama a dar un paso de fe, confía en que Él tiene el control. Puede parecer arriesgado, puede parecer que estás regalando tu último recurso, pero Dios honra la fe y la obediencia. 3. Dios puede usar lo poco para hacer mucho. La viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, pero Dios usó ese poco para sostenerla durante meses. Esto nos enseña que incluso cuando sentimos que lo que tenemos es insignificante, Dios puede hacer grandes cosas con lo poco que ofrecemos. No subestimes lo que tienes en tus manos. Cuando lo pones en las manos de Dios, Él puede multiplicarlo de maneras inimaginables. Tal vez te sientas inadecuado, sin recursos suficientes o incapaz de marcar una diferencia significativa. Pero Dios no necesita mucho, necesita tu fe y tu voluntad de confiar en Él. 4. Dios es la fuente de la provisión, no las circunstancias. La viuda estaba en una tierra donde reinaban la sequía y el hambre. No había recursos visibles a su disposición, pero eso no importaba, porque Dios era la fuente de la provisión. Esto nos recuerda que nuestras circunstancias no limitan el poder de Dios. Él puede proveer en tiempos de escasez, en tiempos de crisis y en situaciones en las que parece no haber salida. Cuando atravesamos tiempos difíciles, es fácil mirar las circunstancias y perder la esperanza. Pero debemos recordar que Dios es nuestra fuente. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios tiene el poder de satisfacer todas nuestras necesidades de maneras que nunca esperaríamos. La historia de la viuda de Sarepta nos enseña poderosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la provisión sobrenatural de Dios. Incluso en medio de una grave sequía, incluso cuando todo parecía estar llegando a su fin, Dios cuidó de la viuda y de su familia porque ella eligió confiar en Él. Si estás pasando por un momento de escasez, ya sea económica, emocional o espiritual, recuerda esta historia. Dios es capaz de multiplicar lo poco que tienes. Confía en Él, obedece su dirección y sabe que Él es fiel para satisfacer tus necesidades. Así como la viuda experimentó el milagro de la provisión diaria, tú también puedes experimentar el cuidado de Dios de una manera poderosa. Confía en su provisión y dale lo que tienes y verás cómo Él puede obrar milagros con lo poco. Número 3. Sadrac, Mesac y Abednego, fe inquebrantable incluso frente al fuego. Imagínate,
Te enfrentas a una situación en la que tienes que tomar una decisión que podría costarte literalmente la vida. O eliges hacer lo que es correcto a los ojos de Dios y te enfrentas a una consecuencia mortal, o haces lo que todos los demás están haciendo, comprometes tu fe y salvas tu vida. Esta es la situación en la que se encontraban los tres jóvenes amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Y créanme, el valor y la fe que mostraron es una lección que podemos aplicar directamente a nuestras propias vidas. En primer lugar, entendamos el escenario. Sadrac, Mesac y Abednego eran jóvenes judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia junto con Daniel. Vivían en una tierra extranjera, bajo el dominio del rey Nabucodonosor, y sin embargo permanecieron fieles al Dios de Israel. Ahora bien, Nabucodonosor era un rey poderoso, y como muchos reyes de la época, tenía un ego enorme. Hizo construir una gigantesca imagen de oro y decretó que todos en el reino debían inclinarse y adorar esta imagen cuando sonara la música. Cualquiera que se negara sería arrojado a un horno de fuego. Ahora, piénsalo. Imagina que vives en un país donde hay leyes que van en contra de tu fe. De repente, te ves obligado a elegir entre someterte a algo contrario a aquello en lo que crees o enfrentarte a la muerte. Este es el dilema de Sadrac, Mesac y Abednego. Sabían que adorar a cualquier otro dios o imagen era una violación directa de los mandamientos de Dios. Pero la consecuencia de no inclinarse era ser arrojados a un horno de fuego, donde la muerte era prácticamente segura. Cuando sonó la música, todos los que estaban alrededor se inclinaron ante la estatua, excepto Sadrac, Mesac y Abednego. Sabían lo que estaba en juego, pero decidieron permanecer fieles a Dios. Y esta decisión atrajo rápidamente la atención de sus enemigos. Los babilonios no tardaron en acudir al rey Nabucodonosor para denunciarlos. El rey estaba furioso. No estaba acostumbrado a que le desafiaran así que reunió a los tres jóvenes y les dio una segunda oportunidad. Les dijo que si se inclinaban la próxima vez que sonara la música, todo iría bien. Pero si volvían a negarse, serían arrojados inmediatamente al horno. Ahora, piénsalo. Estaban ante el rey más poderoso de la época. Tenían la oportunidad de salvar sus vidas con un simple acto, inclinándose. Pero su respuesta al rey es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Si nos arrojan al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos de él, y él nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no nos libra, sabe, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel 3:17-18. Esto es lo sorprendente. Creían que Dios podía liberarlos, pero también estaban dispuestos a enfrentarse a la muerte si esa era la voluntad de Dios. Dijeron: si Dios nos libra, estupendo, pero si decide no librarnos, no comprometeremos nuestra fe. Esa es la verdadera fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero confiar en Él cuando tu vida está en peligro y las circunstancias son aterradoras. Ese es otro nivel de fe. La aplicación a nuestras vidas es profunda. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles y pensamos: ¿me sacará Dios de esta? A veces Él nos libra sobrenaturalmente, pero en otras ocasiones pasamos por la prueba. Lo que Sadrac, Mesac y Abednego nos enseñan es que debemos confiar en Dios, independientemente del resultado. Nuestra confianza en Dios no debe depender de las circunstancias o de lo que Él haga por nosotros, sino que debe estar arraigada en el hecho de quién es Dios, fiel, justo y soberano. Nabucodonosor se enfureció ante la respuesta de sus tres amigos. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, tan caliente que los hombres que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego al horno murieron por el calor al acercarse. Pero aquí viene el increíble milagro. Tras arrojarlos al horno ocurre algo inexplicable.
El rey, mirando dentro del horno, se queda perplejo. No ve a 3, sino a 4 personas caminando en medio del fuego, y ninguna de ellas se quemó. Nabucodonosor exclama entonces: ¿no echamos al fuego a 3 hombres atados? Pero yo veo a 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Daniel 3:24-25. Este cuarto hombre es interpretado por muchos estudiosos como una teofanía, es decir, la presencia de Jesús incluso antes de su encarnación. Jesús estaba allí, en medio del horno, con sus 3 amigos. Dios no solo los libró del fuego, sino que caminó con ellos durante la prueba. Esto nos enseña algo precioso. Dios no promete librarnos de todas las dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Dios puede librarnos de una situación difícil o puede elegir acompañarnos en medio del fuego, protegiéndonos y fortaleciéndonos mientras atravesamos la prueba. Cuando Nabucodonosor vio que los 3 amigos salían del horno sin siquiera oler el humo, se maravilló. Reconoció el poder del Dios de Israel y decretó que nadie hablara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Daniel 3:29. No solo fueron protegidos los 3 amigos, sino que el nombre de Dios fue glorificado en toda Babilonia. Lo que parecía una situación destructiva se convirtió en un increíble testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Pensemos en algunas lecciones prácticas que podemos aprender de esta historia. 1. Fidelidad a Dios. Cueste lo que cueste, Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a perder la vida, pero no a comprometer su fe. ¿Con qué frecuencia nos vemos tentados a comprometer nuestros valores para evitar consecuencias desagradables? Puede ser en el trabajo, con los amigos o incluso en decisiones personales. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser fiel a Dios, aunque te cueste algo? Esto no significa que siempre será fácil, pero sí que, como los 3 amigos, podemos confiar en que Dios nos ve y honrará nuestra fidelidad. 2. Los 3 amigos creían que Dios podía salvarlos, pero dejaron claro que, aunque no lo hiciera, seguirían confiando en Él. A menudo queremos que Dios nos libre de cualquier dificultad, pero necesitamos tener la misma fe que ellos tenían. Una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Tal vez te estés enfrentando a una situación difícil en este momento. Una crisis de salud, problemas en el trabajo, un conflicto familiar. La lección aquí es que podemos confiar en que Dios nos librará, pero también debemos estar dispuestos a confiar en Él, aunque la solución no llegue como esperamos. 3. Dios camina con nosotros en medio del fuego. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic Vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Lo más asombroso de esta historia es que Dios no solo liberó a los 3 amigos, sino que estuvo con ellos en medio del fuego. Esto nos recuerda que incluso cuando atravesamos dificultades, Dios está presente, camina con nosotros, nos da fuerza y nos protege. Si estás pasando por un horno en tu vida en este momento, recuerda que Dios está contigo. Él no te abandonará en medio de tu prueba. Él puede elegir liberarte sobrenaturalmente o puede fortalecerte para caminar contigo a través de la adversidad. 4. Tu testimonio puede impactar a otros. Al final, el rey Nabucodonosor, que antes había ordenado la adoración de una imagen, reconoció el poder del Dios de Israel gracias a la fe de Sadrac, Mesac y Abednego. Su fidelidad y confianza en Dios impactaron a toda una nación. Del mismo modo, tu fe y tu confianza en Dios pueden ser un poderoso testimonio para quienes te rodean. Cuando te mantienes firme en tu fe, incluso en medio de las dificultades, la gente lo nota. Tu testimonio puede ser lo que lleve a alguien a conocer el poder de Dios. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es la de una fe y una confianza inquebrantables en Dios, incluso en las peores circunstancias. Ellos nos muestran que no importa el tamaño de la prueba, Dios está presente y Él puede liberarnos de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Si hoy te enfrentas a una situación difícil, recuerda a los 3 amigos en el horno. Dios está contigo en medio del fuego, e independientemente del resultado, puedes confiar en Él. Tu testimonio de fe puede impactar otras vidas y glorificar el nombre de Dios, tal como lo hizo con estos jóvenes. Así que, como Sadrac, Mesac y Abednego, elige la fidelidad a Dios, confía en Él y sabe que Él es capaz de librarte. Y aunque las circunstancias sean difíciles, Él siempre estará a tu lado. Ahora vamos a hacer una pausa. Me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Es muy importante que dejes tu like, ya que esto ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a mucha gente. Así que asegúrate de que estás ayudando a difundir el Evangelio, ¿de acuerdo? Número 4. Josué y la conquista de Jericó. Cuando obedecer a Dios parece inusual, pero trae victoria. Imagina esto. Estás al frente de una nación con la responsabilidad de guiar al pueblo en una batalla crucial. Pero en lugar de preparar estrategias militares complejas o usar armas poderosas, recibes una instrucción de Dios que parece como mínimo extraña. Marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y, en el 7º día, tocar trompetas para que los muros caigan. Esa era la situación de Josué. Él estaba liderando al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, y su primera gran misión era conquistar Jericó, una ciudad fortificada y conocida por sus grandes murallas. Ahora piensa en esto. Las murallas de Jericó eran gigantes, impenetrables. La ciudad era prácticamente invencible a los ojos humanos. Cualquier estrategia militar tradicional fracasaría, porque las murallas eran demasiado altas y el pueblo de Jericó estaba seguro dentro de ellas. Pero lo que Dios estaba a punto de hacer era mostrar al pueblo de Israel y a nosotros hoy que no importa el tamaño del obstáculo. Cuando obedecemos a Dios, Él hace que lo imposible suceda. Cuando Josué recibió la misión de tomar Jericó, Dios le dio una estrategia que a los ojos humanos no tenía ningún sentido. Dios le dijo a Josué: marchen alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vuelta en torno a ella. Hagan esto durante 6 días. Lleven 7 sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero delante del arca. En el 7º día, marchen alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes toquen las trompetas. Cuando suene el toque largo de la trompeta, el pueblo deberá dar un gran grito.
Entonces el muro de la ciudad caerá y el pueblo subirá, cada uno frente a sí. Josué 6:3-5. Ahora, si tú fueras Josué, ¿cuál sería tu reacción? Tal vez pensarías, ¿en serio, Dios? ¿Marchar y tocar trompetas? ¿Así vamos a derribar una ciudad fortificada? Pero Josué no cuestionó. Confiaba completamente en Dios, porque sabía que Dios ya había hecho milagros en el pasado, como abrir el mar rojo y traer maná del cielo en el desierto. Josué entendió que cuando Dios da una dirección, incluso si parece inusual, la victoria está garantizada si obedecemos. Durante 6 días, el pueblo de Israel marchó alrededor de la ciudad, una vez al día, en silencio, con los sacerdotes tocando sus trompetas, mientras llevaban el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios. Ahora, piensa en lo que esto representaba. El pueblo de Jericó probablemente estaba observando desde lo alto de las murallas, pensando que todo era una gran broma. Estaban seguros, y ver a los israelitas marchar en silencio alrededor de la ciudad podría haber sido algo ridículo a sus ojos. Pero ese es el punto. La obediencia de Josué y del pueblo no se basaba en lo que parecía lógico o sensato a los ojos humanos. Se basaba en la fe en Dios. Ellos estaban siguiendo las instrucciones de Dios, incluso si no tenían sentido desde el punto de vista militar. Ahora, si estuvieras en el lugar del pueblo de Israel, imagina lo difícil que debió haber sido mantener la fe durante esos 6 días. Marchar alrededor de la ciudad, sin ver ningún signo de cambio, sin ningún muro cayendo o agrietándose. Pero día tras día, continuaron obedeciendo, incluso sin ver resultados inmediatos. Esto es algo poderoso, porque muchas veces en nuestra vida somos llamados a confiar y obedecer a Dios, incluso cuando no vemos cambios instantáneos. A veces, Dios nos pide que marchemos en fe, y la tentación de rendirse viene cuando los resultados no aparecen como o cuando esperamos. Pero esta historia nos enseña que la obediencia constante, basada en la fe, produce resultados en el tiempo adecuado. Entonces llega el 7º día, el día del cambio. Dios había dicho a Josué que, en este día, el pueblo debería marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocarían las trompetas y el pueblo daría un grito de victoria. Ahora imagina la tensión. 6 días de marcha sin ver nada suceder. Y ahora, en el 7º día, están marchando una vez más. No solo una, sino 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y cuando el pueblo completó la 7ª vuelta y dio el grito de victoria, lo imposible ocurrió. Las murallas de Jericó, esas gigantescas murallas que parecían invencibles, se derrumbaron completamente. Josué 6:20. El pueblo de Israel avanzó, tomó la ciudad y la victoria fue suya. Dios mostró una vez más que, cuando confiamos en Él y seguimos sus instrucciones, Él hace que lo imposible se haga realidad. Ahora, ¿cómo se aplica esta historia de Josué y Jericó a nuestra vida hoy? Pensemos en algunas lecciones prácticas y poderosas que podemos extraer de esta historia. 1. Obediencia a Dios, incluso cuando no tiene sentido. A veces, Dios nos llama a actuar de maneras que no tienen sentido desde el punto de vista humano. Puede ser que Él nos pida dar un paso de fe, confiar en Él en un área donde nos sentimos vulnerables, o incluso seguir marchando en silencio mientras esperamos una respuesta. El pueblo de Israel tuvo que confiar en las instrucciones de Dios, incluso si la estrategia parecía extraña para una batalla. En nuestra vida, puede ser que Dios nos esté llamando a hacer algo que parece extraño o contrario a la lógica común, como perdonar a alguien que nos ha herido, donar cuando estamos en dificultades o seguir orando y esperando un cambio que parece imposible. La obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos, abre la puerta al milagro.
2. Fe en Dios, no en las circunstancias. El pueblo de Jericó confiaba en sus murallas, pero el pueblo de Israel confiaba en Dios. Muchas veces enfrentamos murallas en nuestra vida, problemas que parecen intransponibles, situaciones que parecen sin salida. Pero la historia de Josué y Jericó nos enseña que no importa cuán grande sea el obstáculo, si nuestra fe está en Dios, Él puede derribar cualquier muralla. En nuestra vida estas murallas pueden ser crisis financieras, dificultades en el matrimonio, problemas en el trabajo o cualquier otro desafío. Lo que importa es dónde colocamos nuestra confianza. Si confiamos en Dios y obedecemos su palabra, Él puede hacer que lo imposible suceda. 3. Persistencia en la obediencia. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Looking for ways to keep the kids entertained while traveling? Netflix Games lets them jump into fun, creative adventures at no extra cost. Everything's unlocked with your Netflix membership. From Paw Patrol Academy and Lego Duplo World to Barbie color creations and World of Peppa Pig, there's something for every little explorer. And you don't need Wi-Fi. Kids can play anytime, anywhere. Visit netflixfamily.com/travel tips for all your kids' holiday entertainment. I'm Tiffany, founder of Harlem Pilates. When I couldn't find Pilates in my neighborhood, I started a studio from my studio apartment. Chase Inc. helped me grow from 1 Pilates studio to 3. Because when you start small, you're going to need some big help. With the Chase Inc. Business Cash Card, you can earn up to 5% cash back on business essentials, so your business can go from here to possible. Chase for Business. Make more what's yours. Real business owner compensated for their participation. Cards issued by JP Morgan Chase Bank, N.A. member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. El pueblo de Israel tuvo que marchar durante 7 días antes de ver algún signo de cambio. Esto nos enseña sobre la persistencia en la obediencia. Muchas veces somos tentados a rendirnos antes de ver el milagro, especialmente cuando los resultados no aparecen rápidamente. Pero Dios nos llama a seguir marchando en fe, incluso cuando no vemos nada sucediendo. En nuestra vida, esto puede significar seguir orando por algo, seguir creyendo en la promesa de Dios o seguir actuando en obediencia, incluso si no vemos resultados inmediatos. La victoria en Jericó no vino en el primer día, pero llegó porque el pueblo persistió y confió en que Dios cumpliría su promesa. 4. El poder de la palabra y la alabanza. En el 7º día, el pueblo de Israel ganó la batalla no con espadas o armas, sino con un grito de alabanza y obediencia. Esto nos enseña que hay poder en la palabra de Dios y en la alabanza. Cuando obedecemos a Dios y declaramos su victoria, estamos liberando poder en el reino espiritual. A veces, nuestra mayor arma no es una acción física, sino una actitud de fe, donde declaramos la verdad de Dios y lo alabamos, incluso antes de ver el milagro. En nuestra vida podemos aplicar esto alabando a Dios en medio de los desafíos, proclamando sus promesas y confiando en que, en el tiempo adecuado, las murallas caerán. 5. La victoria viene por la presencia de Dios. Recuerda que el arca de la alianza estaba con el pueblo mientras marchaban alrededor de Jericó. El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto nos muestra que la victoria solo es posible cuando la presencia de Dios está con nosotros. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentamos, si Dios está a nuestro lado, podemos tener confianza en que Él nos dará la victoria. En nuestra vida,
Esto significa que necesitamos buscar constantemente la presencia de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y una relación profunda con Él. Cuando Dios está presente, incluso las murallas más altas no son rivales para su poder. La historia de Josué y la conquista de Jericó es un recordatorio poderoso de que nuestra obediencia a Dios y nuestra fe en Él pueden derribar cualquier obstáculo. No importa cuán imposible parezca algo, cuando seguimos las instrucciones de Dios, Él hace que lo imposible se haga posible. Si estás enfrentando una muralla en tu vida ahora, ya sea un problema en el trabajo, una dificultad financiera, una lucha emocional o cualquier otro desafío, recuerda que Dios es más grande que cualquier muralla. Él está en control, y cuando obedeces a Él, incluso cuando no tiene sentido, Él traerá la victoria a su tiempo. Sigue marchando, sigue creyendo, y cuando llegue el momento adecuado, las murallas caerán, y verás el milagro de Dios en tu vida. Al igual que Josué y el pueblo de Israel, también puedes experimentar la victoria que viene de la obediencia y la confianza total en Dios. Número 5. El milagro del aceite de la viuda. Cuando Dios multiplica lo poco que tenemos, imagina estar en una situación desesperante, sin ver ninguna salida. Tus deudas son tan grandes que ya amenazan a tu familia y no tienes forma de resolverlo. Eso es exactamente lo que le ocurrió a la viuda de 2 Reyes 4. Ella estaba en un punto de total desesperación, sin recursos, sin esperanza y a punto de perder todo lo que tenía de más precioso. Sin embargo, en medio de esta crisis, Dios realizó un milagro extraordinario, proveyendo para ella de una manera sobrenatural. La historia comienza con esta mujer, una viuda, que estaba casada con uno de los discípulos de los profetas. Su marido había muerto y ella se quedó sola con sus hijos y muchas deudas. En aquella época, ser viuda era una situación extremadamente vulnerable, ya que las mujeres dependían de sus esposos para su sustento financiero. Ahora, esta viuda no solo había perdido al marido, sino que estaba a punto de perder a sus 2 hijos. La ley permitía que los acreedores llevaran a los hijos como esclavos para pagar las deudas. Imagina el sufrimiento de ella, perder al marido y ahora enfrentar la posibilidad de perder a los hijos también. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras en una situación sin salida, donde las cuentas se acumulan, los problemas parecen insuperables y la esperanza se está agotando. Muchas veces enfrentamos momentos en los que la presión de la vida es tan grande que no sabemos qué hacer. Esa es la situación en la que se encontraba esta viuda. En medio del desespero, la viuda decide buscar ayuda en la única fuente en la que aún cree: Dios. Ella va a donde el profeta Eliseo, que era un hombre de Dios, y clama por ayuda. Lo interesante aquí es que incluso ante una crisis tan grave, ella no se rindió en buscar una solución. Sabía que, de alguna manera, Dios podría hacer algo. Eliseo, al escuchar el clamor de la viuda, hace una pregunta simple pero profunda. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? 2 Reyes 4:2. Dios cuida de cada detalle. Al final de la historia, vemos que Dios no solo resolvió la crisis inmediata de la viuda, sino que también le dio lo suficiente para vivir con sus hijos en el futuro. Esto nos muestra que Dios cuida de todos los aspectos de nuestra vida. Él no solo está interesado en resolver nuestros problemas momentáneos, quiere cuidarnos de manera completa y abundante. Si estás pasando por dificultades financieras, emocionales o espirituales, recuerda que Dios ve tus necesidades y está listo para suplir no solo lo que necesitas hoy, sino también para darte sustento para el futuro. La historia de la viuda y el milagro del aceite nos enseña que cuando confiamos en Dios y obedecemos sus instrucciones,
Él es capaz de multiplicar lo poco que tenemos y transformar nuestra situación de escasez en abundancia. Incluso en momentos de desesperación, Dios puede proveer de maneras sobrenaturales y darnos lo suficiente para suplir nuestras necesidades y hasta bendecir a los demás. Si estás enfrentando una crisis o sientes que lo que tienes no es suficiente, recuerda esta historia. Dios es fiel. Entrega lo que tienes en las manos de Dios, obedece su dirección y confía en que Él hará el milagro de multiplicación en tu vida. Él es el Dios de la provisión y cuida de cada detalle. Gracias por participar en este estudio bíblico. Ahora, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido poderoso como este. Si este video ha bendecido tu vida, por favor considera hacer clic en Muchas gracias para apoyar nuestro trabajo y ayudar a difundir la palabra de Dios a más personas. Cada contribución hace la diferencia. Que Dios le bendiga abundantemente. Understand where women's sports leagues are headed with She's Not Next, She's Now from The Gist of It. She's Not Next, She's Now is a podcast series on The Gist of It feed exploring new and emerging women's sports. Hear how these leagues started, where they stand today, and what comes next. Each episode features real conversations with players, executives, and fans shaping sports like pro soccer, volleyball, and softball. It's clear context without jargon, built to help fans actually follow the story. Listen to She's Not Next, She's Now wherever you get your podcasts on The Gist of It feed.